Bienvenida a No te conformes. Soy Lola Montes y te invito a explorar los secretos de la esencia femenina en este espacio que he creado para ti. Hablaremos de temas como la nutrición, hormonas, energía femenina, autocuidado y mucho más. Aquí estoy para acompañarte en este viaje tan hermoso a conectar contigo misma, sentirte en equilibrio y plena. ¿Es tu momento? Empezamos. Empezamos. Bueno, bienvenida. Gracias. Qué ilusión tenerte. Más tengo yo, más tengo yo. Qué ilusión. Hoy tengo como invitada una compi de profesión, así que me hace mucha ilusión. Raquel es nutricionista también y ella está especializada en menopausia y bueno, toda esta etapa, ¿no? Y además es una cocinera maravillosa y sé que tienes ahí, ya nos contarás que tienes cursos, temas de planes y tal, lo cual creo que es súper útil porque es de las cosas que más me piden, ¿no? Cuando hago recomendaciones, ¿no? Pero ¿dónde voy? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo me organizo al mes? Y yo creo que eso es súper útil. Así que bienvenida, Gracias. muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nada, gracias Lola. Yo estoy encantada de estar aquí. Me hace mucha ilusión estar contigo, hablar de menopausia y bueno, pues a ayudar a toda tu comunidad a entender mejor esta etapa. Que creo que de eso se trata, ¿no? De entenderla y porque una vez la entiendes y la conoces, asusta menos y es mucho más fácil luego gestionarla. Totalmente, esa es la clave, ¿no? Porque es una etapa que vamos a transitar, es una etapa que transitamos las mujeres, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa a partir de los... Yo le digo como a partir de los 40, ¿no? Y ya englobo todo, Mm. ¿no? La perimenopausia, la menopausia, ¿no? Pero como que hay que prestar especial atención cuando nos acercamos a los 40, por encima de los 40, ¿no? Para ver todos estos cambios que van a empezar a ocurrir, ¿no? Entonces, yo creo que podemos empezar por eso, ¿no? Que decías, qué ocurre, qué cambios podemos experimentar, etcétera, porque yo creo también que entenderlo nos empodera, nos da mucha compasión con nosotras mismas y también que no es una sentencia, ¿no? Que hay muchísimo que podemos hacer y que veremos aquí. Sí, mira, tienes razón bueno, en eso de que vamos a pasar todas las mujeres, tarde o temprano, si llegamos vivas, que espero, o sea, tocamos madera, sí, ¿no? Ese es el objetivo, pero vamos a llegar a esta etapa. Entonces, creo que eso es muy importante, tenerlo claro, porque, o sea, yo me metí en el mundo de la menopausia precisamente porque estoy ya ¿no? en toda la transición a la menopausia. Ahora definiremos, si quieres, qué es la menopausia. Y nadie me había contado nada. O sea, de repente me vi como con unas analíticas alteradas, con unas reglas súper abundantes, con unos ciclos que se me habían acortado, una anemia, el colesterol alto. Y era, ¿cómo puede ser? Yo que soy nutricionista, ¿no? Que dices, ¿cómo puede ser que me pase esto? Y entonces fue hablando con mi madre, porque ella también recuerdo que más o menos a mi edad le pasó lo mismo, y fue como un poco que hice así la conexión, dijo, ostras, a ver si va a ser esto, que me estoy acercando ya a la menopausia, ¿no? Y entonces fue cuando empecé a leer libros, a leer artículos, hasta me apunté a un máster de salud hormonal, estoy haciendo un máster de salud hormonal, fue como me metí ahí a saco. Y me di cuenta de la poca información que tenemos las mujeres sobre esto. O sea, tenemos información sobre el embarazo, sobre la lactancia, temas de fertilidad, que si la menstruación, pero de la menopausia hay gente hablando, ¿eh? Cada vez hay más, pero al menos el año pasado yo cuando abrí los ojos y lo descubrí fue como, ostras, no puede ser, ¿no? Y entonces fue a partir de ahí cuando dije, ostras, aquí hay una oportunidad de ayudar a muchas mujeres, primero de ayudarme a mí, o sea, ha sido como un poco egoísta, entre comillas, en el sentido de decir, ostras, yo necesito entender qué me está pasando y cómo tengo que cuidarme ahora, voy a compartirlo con mi comunidad y con el resto de mujeres, ¿no? Y fue un poco así como nació el tema. Entonces, ¿qué es la menopausia? Pues la menopausia es la última regla de la mujer, la última regla. No es... o sea, no es realmente una fase, no es la última regla de la mujer, se llama menopausia, de la misma manera que la primera regla de la mujer se le llama menarquia. Entonces, ¿cómo sabemos
que ya hemos tenido la menopausia? Pues cuando han pasado 12 meses desde esa última regla. Entonces ya consideramos que entramos en posmenopausia. Y ya, bueno, pues entonces ahí es cuando dejamos de menstruar y entramos en una fase donde ya no estamos produciendo las hormonas sexuales, el estradiol y la progesterona que se producen durante el ciclo menstrual. Todo eso tiene una serie de consecuencias en el cuerpo de la mujer. ¿Por qué? Pues porque hemos estado, pues no sé, 30, 40 años viviendo con esos ciclos de hormonas que no solamente tienen una función reproductora, sino que también tienen efectos a nivel cerebral, a nivel muscular, a nivel digestivo, a nivel inmunológico. Entonces, cuando dejamos de tener todas estas hormonas, cuando bajan, cuando dejamos de producirlas, el cuerpo necesita adaptarse. Entonces, toda la transición a la menopausia, donde es cuando tenemos más síntomas, aparecen los sofocos, puede aparecer síndrome genitourinario, puede aparecer todos los problemas de irritabilidad, etcétera. Ahí se está produciendo una recalibración en nuestro cuerpo para vivir sin esas hormonas. La clave es llegar a esa fase bien, llegar a esa fase sana, llegar a esa fase con una alimentación saludable, con un estilo de vida sano. Si esto lo logramos, si lo hacemos así, esa transición, esa recalibración va a ser más amable. Obviamente cada mujer va a vivir una transición a la menopausia única y no sabes cómo va a ser hasta que te toque, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues si sabemos que si seguimos a un estilo de alimentación saludable, ahora hablaremos de esto, llegamos con una buena masa muscular, con un peso saludable, con una buena higiene del sueño, gestionando bien el estrés, pues vamos a tener menos riesgo de que esos síntomas nos condicionen el estilo de vida. Con lo cual, lo que tú decías antes, ¿no? Conocer y tener esta información nos va a empoderar y nos va a ayudar a tomar las decisiones que creamos oportunas. Luego tú decides si quieres entrar en cuidarte o no cuidarte, hacer cambios o no, pero la información tiene que estar ahí y yo creo que tenemos que conocerla. Sí, totalmente, qué importante. Muy importante eso, ¿no? Tener la información y después tú tomar las decisiones, pero saber que no es una sentencia. O sea, saber que no es como, claro, pues estás en menopausia, estás llegando a la menopausia, vas a tener sofoco. No, espera. Que hay muchísimas cosas que podemos hacer, ¿no? A mí me pasa estoy pensando en una paciente que he tenido esta semana, ¿no? Que me decía, es que no me lo creo, que no me creo que esto haya pasado, ¿no? Digo, claro, porque has puesto el foco aquí, ¿no? Y eso que en muchos casos pues ya es tarde, ¿no? Porque cuando llegan a nosotras, muchas veces cuando ya tengo todo este cuadro de sintomatología, me agobio, claro, me desespero y alguien me dice, pues hay una chica que te puede ayudar porque sabe de salud hormonal y de nutrición y tal, ¿no? Pero como pasa con la fertilidad y con cualquier cosa, y con la prevención en cualquier patología, como tú bien decías, si nos preparamos antes, y por eso me gusta a mí decir como a partir de los 38, 40, o sea, cuando nos acercamos a esa edad y no cuando llega ese momento ya de la menopausia, la edad que sea, ¿no? Las 50, porque al final, si ya estás preparada, esa transición, y como bien dices también, no sabemos qué ocurrirá y cada caso es personal y depende mucho de todo lo que haya pasado en tu vida, de tu genética, de muchas cosas, pero si tú te has preparado, seguro que vas a tener una transición mejor. Eso, segurísimo. Y antes de continuar, permíteme revelarte un secreto, querida mujer. Hay una nueva era esperándote, llena de sabiduría y disfrute. Si estás por encima de los 40 y las etapas de perimenopausia y menopausia se hacen presente, déjame enseñarte el curso Woman New Era. Imagínate despertar tu sentido y conectar con tu sabiduría. Durante 2 días, el sábado 10 y el domingo 11, a las 10 de la mañana, te invito a explorar cómo nutrirte, cuidarte y disfrutar al máximo de esta etapa. No importa si no puedes asistir en vivo o si estás escuchando esto después de esa fecha. Todas las sesiones van a ser grabadas para que puedas disfrutarla en el momento que quieras. Prepárate para experimentar una transformación profunda y reconectar con tu poder interior. Encontrarás toda la información en las notas de este capítulo, en mi Instagram, lolamontes3/, o en mi web, lolamontes.es. No, claro, cuando no estás preparada, cuando no lo sabes, es como también un jarro de agua fría de decir, ostras, es que ya
esto ya está, ya es como, ¿se ha Claro. acabado mi vida? No, no se ha acabado tu vida. De hecho, yo creo que empieza. Eso, me encanta porque así tiene que ser, ¿eh? Es una nueva etapa y diferente, ¿no? Y eso también me gusta mucho que estemos aquí para reivindicar esa etapa, ¿no? Y que no es como, bueno, pues ya está, se acabó todo, se acabó el gozo, se acabó el disfrute. Hace poco creo que hice un post como, a partir de los 40 se acaba el disfrute, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, empieza otra etapa maravillosa, lo que pasa es que tenemos que abrazar que hay cambios hormonales que van a ocurrir sí o sí, porque eso es naturaleza, porque no hay nada que podemos hacer respecto a eso, porque van a ocurrir, pero sí hay cosas que podemos hacer para que no tengamos sintomatología o no nos afecten negativamente, ¿no? Entonces, yo hoy quiero, aunque iremos tocando temas, focalizarnos mucho en la nutrición, ¿no? Aprovechando que tenemos aquí dos nutricionistas en la sala y una especializada en este tema, ¿no? Porque al final creo que es importante que recordemos que sí, que una dieta saludable es ideal, es lo ideal, pero que nosotros no hemos venido aquí a jugar, a tener un 5, hemos venido hasta de 10. Entonces, muchas cosas que podemos hacer para estar muchísimo mejor, ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar hablando, si te parece, por el tema de la proteína, porque creo que aquí sí que es muy importante en esta etapa, ¿no? Y que nos cuentes un poquito pues cómo cambia, etcétera, etcétera. Pues sí, mira, ahora como que está muy de moda el tema de la proteína. Salen 1000 productos ricos enriquecidos con proteínas y tampoco tenemos que perder el foco, o sea, porque o sea, yo ahora me estoy encontrando, por ejemplo, también clientas que cuando haces ¿no? el registro de qué están comiendo, no están comiendo suficiente proteína, pero además están metiendo todos estos productos ricos en proteínas. Como vamos a poner orden, vamos a aplicar el sentido común. Por un lado, ¿qué pasa con la proteína en la transición a la menopausia? Claro, con las recomendaciones que hay a nivel general de consumo de proteína, ese famoso 0,8 gramos por kilo de peso que hace la OMS, es una recomendación que yo también he abogado mucho por ella, ¿no? Decir, bueno, pues con eso ya es suficiente. Puede ser suficiente, pues quizás en determinados casos, pero cuando entramos en la transición a la menopausia, ¿no? En esos años previos y en la posmenopausia, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues se juntan dos situaciones fisiológicas. Por un lado es el envejecimiento natural, es decir, vamos envejeciendo y a medida que vamos envejeciendo vamos perdiendo masa muscular. Eso por un lado. Y eso ocurre a partir de los 30. A partir de los 30 empezamos, hombres y mujeres, empezamos a perder alrededor de un 0,7% de masa muscular por año. En la transición a la menopausia, con el cambio hormonal, eso se acentúa y se acelera. Las mujeres en esta etapa perdemos más masa muscular a un ritmo mayor y cuando ya hemos pasado la menopausia y entramos en posmenopausia, ese ritmo vuelve otra vez a ese 0,7%. La masa muscular es, o sea, el tejido muscular es un órgano endocrino, es lo que llamo la pastilla quema grasa, es decir, es fundamental mantener una buena salud muscular. Por un lado, porque a medida que vayamos envejeciendo y vayamos perdiendo esa masa muscular, el riesgo de sarcopenia, es decir, de cada vez tener menos masa muscular, es mayor y eso es un predictor de muerte al final. O sea, cuando seamos viejecitas, si no tenemos una buena masa muscular y nos ponemos enfermas, nos caemos, nos hospitalizan, tenemos más riesgo de muerte. Eso está clarísimo y está demostrado. Pero es que además, si no tienes una buena masa muscular, tienes más riesgo de caídas y de fracturas también cuando seas mayor. Claro, teniendo eso en cuenta y viendo luego cómo estamos comiendo, las necesidades de proteína son mayores en esta etapa vital. Yo de lo que me he dado cuenta como profesional, y supongo que esto pues al final vas aprendiendo, ¿no? Y al final cada etapa vital tiene sus propias necesidades. Creo que no podemos generalizar a partir de la etapa adulta, de los 18 a los 65. No, mira, lo siento. Claro. Esto tiene que cambiar y tenemos que estudiar mucho mejor cuáles son las necesidades que hay pues, a partir de los 40 hasta los 65 y luego pues, cuando ya entras en la senectud. Pero necesitamos más proteína y de hecho las guías que hablan de menopausia hablan de un mínimo de 1,2 gramos por kilo de peso y día. Entonces yo cuando hago estos análisis de lo que comen mis clientas me doy cuenta de que
como mucho están en ese 0,8. A las cenas faltan proteína. A lo mejor te ponen un huevo cocido. En el desayuno falta proteína. Es como que concentran toda la proteína en la comida y luego van tomando pues esos snacks proteicos que ahora están como de moda, pensando que, claro, es que ellas, pobres, piensan que lo están haciendo bien así. Y en realidad necesitamos, por un lado, incrementar ese consumo de proteína y repartirlo de forma más o menos equitativa entre el desayuno, la comida y la cena. Esto va a hacer que nos sintamos más saciadas, esto va a hacer que no tengamos ganas de picar entre horas, esto va a hacer que mantengamos, junto con el entrenamiento de fuerza, una masa muscular saludable. Con lo cual, la proteína es importante, no se nos tiene que ir o sea, no se nos tiene que ir la cabeza ahora, ¿no? Como decía, a comprar todo de proteína y a comer todo, pero hay que poner más conciencia en cómo estamos construyendo nuestros menús en el desayuno, en la comida y en la cena. Totalmente. Además, no sé si tendrás la misma impresión, pero las mujeres en general tenemos la tendencia a comer mucha menos proteína, ¿no? Porque Totalmente. es como lechuguita, verdurita, como un pajarito, poquito, poquito. No, el filetón es para o tal. Y las mujeres, un huevito cocido. Exacto. Y no, Sí, sí. porque necesitamos proteína. Claro, y yo creo que esto viene, bueno, pues de esa famosa, ¿no? De esa cultura de dieta, de la dieta que nos han venido impuesta desde tantos años y que tan mal ha hecho esas, no esas revistas o esas, creo que la ensalada, una ensalada para cenar, no, para ensalar, te puedes tomar una ensalada, pero métele buena proteína, vale, un huevo, pero métele también atún o una pechuga de pollo o tofu. Pero métele buena cantidad de proteína y eso cuesta mucho porque yo luego incluso veo luego cuando hago los seguimientos y vuelves a revisar te estás desviando la proteína de la cena, estás otra vez cayendo de lo de antes y tenemos que evitar eso. Sí, yo lo veo en mí misma, porque me gusta tanto la verdura que podría vivir de verdura, ¿no? Y sí. Es como que tengo que poner conciencia de decir, Lola, tus proteínas. Esta comida con proteína, esta comida con o me hago una ensalada y tal, y digo, vale, venga, ahora qué pasa con la proteína, ¿no? Es como que yo ya tengo en la cabeza y también que pasa mucho en España, especialmente con el desayuno, que a veces esto está solo, ahora hablaremos de eso, y la cena, eso, que a lo mejor es una cremita de verduras, ¿no? Poner el foco de decir, venga, siempre tengo que tener una ración de proteína, no es a la hora de comer me tomo el pescado y ya está, ¿no? Sino como siempre que coma, yo incluso si es un snack, la comida que sea, digo, mi ración de proteína, ¿no? Y respecto a eso no sé qué opinas, porque es verdad que hay veces que es que nos cuesta mucho, que lo intentamos todo y es como, mira, no. Y más si, por ejemplo, no consumimos proteína animal, que quizás solo con la vegetal a veces es más difícil llegar a los requerimientos, etcétera. No sé qué opinión tienes de la proteína en polvo, del colágeno, etcétera. No como tú bien decías pues ahora me como el yogur proteico de chocolate, de no sé qué, de no sé cuánto, que eso no hace falta. Cómete el huevo y ya está, cómete un huevo y ya está, no te comas ese yogur, ¿no? Pero si no conseguimos, porque a lo mejor, imagínate, ¿no? En el desayuno es que no me entra mucha proteína, o bueno, que hay gente que necesitamos ese aporte extra, no sé qué te parece. Sí, a ver, por ejemplo, como consejo general, yo diría que no es necesario siempre que esas 3 comidas principales estén bien planteadas, pero obviamente luego cuando ya trabajas en consulta con casos concretos, bueno, pues va a depender, obviamente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues una mujer que entrena fuerza, que hace entrenamiento de fuerza y que bueno, que eso lo tendríamos que hacer todas, pero bueno, que quiere mejorar esa recuperación muscular después de entrenar, bueno, pues un suplemento un batido de proteína de suero, de proteína vegetal, puede ser una buena opción. Yo misma lo hago los días que entreno, me tomo mi batidito y mi desayuno y fantástico. O una mujer que sea vegetariana o vegana, que nos cueste llegar, como tú bien dices, a esa cantidad de proteína, porque claro, el tema de la proteína o del consumo que luego hablaremos también de los hidratos de carbono y demás, ¿no? Que las dietas vegetarianas y veganas, el consumo de proteína vegetal va asociado al consumo de hidratos de carbono. Entonces, si queremos llegar a esas cantidades de 1,2, incluso 1,4 en determinados casos, tendremos que aumentar mucho el consumo de hidratos. En esta etapa, ahora entraremos, conviene no abusar mucho. Entonces, el suplemento de proteína vegetal puede ser también interesante. Con lo cual, yo creo que sí puede ser útil
tenemos que ver en qué casos tiene sentido, o lo que tú dices, es que por mis horarios no me da tiempo a hacerme un desayuno porque no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues oye, pues tu barrita de proteína o tu batido de proteína, ¿vale? Pero, o por ejemplo, ahora me acuerdo de una clienta vegana que viaja mucho y al final, claro, pues en los hoteles se encontraba con el problema de decir, es que claro, ¿qué Vegano desayuno? lechuga. Pues claro, un tomate, una lechuga, fruta, el yogur de soja, como mucho, los que lo tienen. Bueno, pues llévate la suplemento de proteína. Chica, te llevas suplemento de proteína, se lo pones a la bebida de soja y te haces ahí pues como buenamente puedas, ¿no? Entonces, bueno, en esos casos sí, claro que tiene todo el sentido utilizarla. Totalmente, me encanta eso que dices, ¿no? De, como siempre, no empezar la casa por el tejado. Vamos a Claro. revisar que en tu alimentación entre y si en tu caso, por todos los motivos que has dicho o cualquier motivo, queremos meter un extra ciertos días y tal, perfecto. Pero si no estás metiendo proteína durante el día y todos los días te tomas tu batido de proteína de no sé qué, de no sé cuánto, No tiene sentido. No tiene sentido. Totalmente de acuerdo. Vale, y como mencionabas, vamos a pasar si quieres a la parte de los hidratos, porque también, especialmente en esta etapa, tienen un papel, bueno, muy importante, pero quizá no tan importante a lo mejor como tienen cuando somos niños, ¿no? ¿Y por qué es Exacto. esto, no? Porque ahora son menos importantes, por decirlo de alguna forma. Pues mira, una de las cosas que ocurren durante la transición a la menopausia y en posmenopausia es que aumenta la resistencia a la insulina, ¿vale? Por eso decimos que es tan importante, ahora explicamos lo que es tan importante llegar a la transición a la menopausia en la mejor forma posible, porque entonces esa resistencia a la insulina la podremos tener controlada. La resistencia a la insulina no es otra cosa que, bueno, por decirlo de alguna manera, la insulina es una hormona que lo que hace es abrirnos las puertas de las células para que entre la glucosa. Tiene otras funciones también, pero esa digamos que es la más conocida y la principal. ¿Qué pasa? Que durante la transición a la menopausia es como que la insulina y la célula no se entienden. Entonces, la insulina no abre esas puertas de la glucosa. Entonces, cuando la glucosa está en sangre, no puede, o sea, si está en sangre elevada durante mucho tiempo, se puede convertir en un riesgo. Y tenemos que bajar esos niveles de glucosa. ¿Qué pasa? Por un lado, el páncreas se pone a producir más insulina para que eso baje. Y lo que ocurre luego con esa insulina es que es, así como resumiéndolo mucho, en exceso se acumula en forma de grasa, ¿vale? Y se acumula de forma de grasa sobre todo en la zona abdominal. Por eso tenemos esa tendencia, claro, los estrógenos nos protegen de eso. Cuando dejamos de producir estrógenos, aparece toda esa desconfiguración y entonces hay esa tendencia a acumular que te dicen, yo es que antes era plana y ahora tengo barriga. Bueno, vamos a ver primero qué cantidad de barriga tienes, porque también hay mucho drama muchas veces, yo lo entiendo, pero creo que también tenemos que aceptar parte de esos cambios. Y bueno, entonces prevenir y revertir la resistencia a la insulina en esa etapa vital es muy importante, porque si esto no ocurre, al final puede derivar en una diabetes tipo 2. Entonces ya tenemos un problema. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Ya me gusta decir que tenemos que ser estratégicas con los hidratos de carbono. No hay que quitarlos, los necesitamos, pero tenemos que pensar muy bien qué cantidad vamos a comer y la calidad de los mismos, ¿vale? Entonces, priorizar, pues, frutas, verduras, legumbres, granos y cereales integrales, evitar las harinas refinadas, evitar el azúcar, los dulces, la repostería casera con dátiles, bla, 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 todo eso, ¿vale? Reducir la cantidad, que eso ya va a depender de cada caso. Y yo soy partidaria de dejarlos más digamos, en el desayuno y en la comida, y en la cena dejar los hidratos que provienen de frutas y verduras principalmente. Porque por la noche es verdad que ya de forma natural suele haber una peor gestión de la glucemia, porque es así, porque por la noche nuestro cuerpo funciona de otra manera, se está preparando para reparar y para descansar. Con lo cual, bueno, pues si eso ya de forma natural ocurre, si ya con la transición a la menopausia tenemos esa resistencia o esa tendencia a la resistencia a la insulina, oye, pues por la noche pues no te comas un plato de pasta, que no pasa nada si un día sales a cenar, te vas a una pizzería y te comes una pizza. No pasa nada,
Lo digo para que tampoco cunda el pánico. Totalmente. El problema es cuando cada noche tú te estás tomando un plato de arroz, un plato de pasta, el bocadillo, la no sé qué, la pizza, las patatas fritas. Ahí está el problema. Que un día lo hagas de forma puntual, no vas a tener una diabetes por eso, ni nada. También calmo. De ahí ¿no? Eso es ser estratégica, o sea, pensar bien cómo voy a consumir esos hidratos de carbono, en qué momento del día y qué es lo que voy a hacer, bueno, pues eso, ¿no? Para mejorar esa calidad de consumo de hidratos y prevenir la resistencia a la insulina si todavía no he llegado ahí o revertirla si ya he llegado ahí. Porque cuando llegamos a esa resistencia a la insulina, muchos de los síntomas que aparecen también en la transición a la menopausia están relacionados con esa resistencia a la insulina. Cuando la reviertes, en muchas ocasiones disminuyen, o sea, desaparecen, como poco disminuyen. Entonces eso ya es mucho. Totalmente. Y como decías, es utilizarlo de manera estratégica y que no olvidarnos que el hidrato de carbono en este caso será como una ración pequeñita. O sea, no es el plato principal. La clave es que no sea, lo que tú dices, un día te vas a un italiano, te comes tu pizza estupendamente, pero que no sea desayuno tostada con un plato de pasta y ceno arroz. O sea, si quiero meter un poquito de hidrato, pues yo estoy metiendo mi proteína, mi grasa, que hablaremos ahora de ella, mis verduritas y tal. Y si encima le quiero meter una ración extra de hidratos de carbono, es un puñadito pequeño de hidratos de carbono, no meter extra, ¿no? Y yo, por ejemplo, es verdad que cuando, esto no siempre pasa, ¿no? Pero por si a alguna le pasa, cuando quita los hidratos por la noche, si hay mucho estrés, si hay mucho cortisol y puede aparecer un poquito de insomnio, a veces meter una ración de hidratos por la noche ayuda, pero claro, ahí está la diferencia, es en estos casos y no significa meter esto, comerse un plato de pasta, es lo que tú decías, ser estratégica, es meter una ración pequeñita de hidrato, porque a lo mejor lo que te hace falta es el hidrato de la verdura y poner un poco de calabaza, por ejemplo, pero no cereales, sobre todo bueno, yo diría cereales, en mi caso, yo los recomiendo bastante poco, porque creo que hay otras fuentes de hidratos mucho más interesantes, ¿no? Que los cereales y que nuestra dieta occidental se abusa muchísimo. Se abusa mucho, abusamos demasiado, o sea, las harinas están por todos lados, por todos lados, sí. Entonces, dime, perdona. No, que pasamos a los extremos, ¿no? Porque, claro, es como, y por eso me gusta, yo sabía que la charla sí iba a ser contigo, ¿no? Porque tampoco significa que ahora tengamos que hacer todos dietas cetogénicas, que, oye, en ciertos casos que has probado todo, ¿qué tal darle un empuje a tu metabolismo, ¿no? Y decirle que estoy aquí y hacer una cetogénica bien pautada con un profesional durante un tiempo preciso, en el momento exacto, igual es enciende el mechero, ¿no? Pero tampoco, como decíamos con la proteína, no empecemos la casa por el tejado. Si estoy comiendo bollos todo el día o como pan en muchas comidas, tal, pasemos a hacer dietas cetogénicas primero, porque aquí hemos venido a disfrutar. Entonces, no pasemos a lo más estricto que hay cuando hay algo intermedio. También me pasa eso con alguna cliente, ¿no? Que, pues quiero hacer cetogénica. Digo, bueno, vamos a negociar. Digo, yo te voy a proponer mi estilo de low carb, que yo tengo mi aproximación. Y cada vez, si quieres, nos vamos acercando más a cetogénica o a low carb o quitando hidrato de carbono, pero siempre que tú te vayas sintiendo cómoda y que tu metabolismo vaya acorde. Porque lo último que queremos en un caos hormonal como este es meterle cortisol. Bueno, ahora meter más estrés, claro. Más estrés, claro, o sea que... Claro. No, y mira, y esto que has comentado de la cantidad, o sea, eso, ¿no? Reducir cantidad y mejorar calidad. A mí lo que me gusta decir, o sea, poner el ejemplo famoso de la ensalada de pasta, ¿vale? Me como una ensalada de pasta, como ensalada de pasta. Entonces revisas la ensalada de pasta y 70, 80 gramos de pasta, un poco de tomate, 2 aceitunas y un huevo cocido. Y dices, bueno, eso no es una ensalada de pasta, eso es pasta fría. Sí, tendría que ser una ensalada con pasta, con un puñadito de pasta, con mucha verdura, con tu proteína y luego si quieres le pones ese puñadito de pasta, pero no tiene que ser ensalada de pasta. Y muchas veces cuando cambias el lenguaje te das cuenta que dices, ostras, es que es verdad. Es que, claro, yo me acuerdo de jovencita era eso, a la playa, ensalada de pasta, sí, y era ensalada con aceituna, huevo cocido y ala.
bueno, pues sí, tenía 20 años y mi cuerpo lo metabolizaba gestionaba. bien. Ahora no, ahora le pongo, si le pongo pasta, te pongo un puñado. Totalmente. Está, Es ya crear está. el plato del revés, ¿no? Cambiar esa Exacto. mentalidad de voy a hacer un plato de... A mí me pasa con mi hermano, ¿no? Es muy gracioso, claro, él tiene... o sea, está en su época de ponerse fuerte, de no sé qué, y claro, me dice, Lola, es que yo me hago 2 kilos de arroz y entonces después le pongo un poco de pollo y no sé qué. Y me dice, ¿cómo mejoro? Digo, pues empieza a pensar del revés. Digo, piensa en que pones una proteína, que pones tus grasas, que pones verduritas y tal, y después, si acaso, le pones hidratos de carbono extra en forma de cereales y tal. Digo, pero empieza el plato del revés, empieza a hacer un plato de arroz, ¿no? E ir poniéndole cosas. O sea que totalmente el ejemplo que Claro. ponía. Mm, Y eso me lleva también a hablar de las grasas, ¿no? Que creo que pasa un poco como con la proteína, que en algunos, bueno, en algunos ámbitos se ha demonizado, ¿no? Y era como dieta sin grasa, no le eches aceite a la ensalada, el aguacate engorda, bueno, en fin, y esta serie de cosas, ¿no? Y como las grasas son la fuente de nuestras proteínas, ¿no? Y qué papel tienen en este momento tan importante. Pues, pues un papel muy importante porque, bueno, primero, si escogemos bien las grasas. O sea, al final se trata siempre de saber escoger, igual que los hidratos, igual que la proteína, etc. Entonces, necesitamos más que nunca la grasa en esta etapa vital. Uno de los síntomas que aparecen durante y que es uno de los pocos síntomas que se quedan, desafortunadamente, es el síndrome genitourinario. Es decir, se produce una atrofia a nivel genital y a nivel urinario por la falta de estrógenos. Consecuencias que pueden tener algunas mujeres, la sequedad vaginal. Eso es un problema porque claro, hay cambios en el pH, puedes tener más infecciones, dolor en las relaciones, no lubricas bien, entonces todo eso, bueno, pues también afecta a la calidad de vida. La piel se seca más, está más seca, las mucosas de los ojos, de la nariz, Aunque he entonces... de decir que tú tienes una piel maravillosa, ¿eh? Gracias. Esto va Bueno, sin vídeo, pero os lo lo digo mío para me que lo cuesta sepáis. cuidarla. Por eso, como va sin vídeo, para que lo sepáis, que es que, a ver, yo porque estoy viviendo en una isla y tal, pero Raquel tiene una piel que madre mía. Gracias, gracias. Esos son las grasas que como. Eso es el aceite de oliva y el omega Total, 3. total. No, bueno, bromas aparte, gracias. No, Mm. mira, es que al final las grasas, es que si ya pensamos en que las membranas de las células están hechas de grasa, o sea, yo con eso ya o sea, es básico hacer una buena ingesta de grasas, teniendo en cuenta que hay hormonas que son grasas, que actúan, bueno, pues eso, a muchos niveles, ¿no? Tenemos que escoger bien esas grasas. Con lo cual, ¿qué grasas escoger? Pues aceite de oliva virgen extra, aguacate, frutos secos. Estos alimentos nos aportan el famoso, entre otras grasas, el famoso omega 9, el ácido oleico, que se ha visto, pues, que también tiene esos efectos cardioprotectores. Con lo cual, yo creo que con el tema del ácido oleico, del omega 9, más o menos vamos bien, no hay problemas, porque todo el mundo que más que menos pues, se utiliza aceite de oliva para cocinar, ahora como que el aguacate está muy de moda, el tema de los frutos secos también estaban muy demonizados y de cada vez, ¿no? Pues se consume más fruto seco, con lo cual, por ahí bien. A mí lo que me preocupa más es el omega 3. El omega 3 que... Desafortunadamente hay pocas fuentes a nivel general. Tenemos el pescado azul, tenemos la soja, las nueces, el lino, la chía y el cáñamo, y luego nos queda la suplementación. Claro, tenemos el importante, o sea, el omega 3 es una grasa esencial, la tenemos que consumir a través de los alimentos, no la podemos fabricar como podemos fabricar otros nutrientes. Es esencial para el sistema nervioso, es esencial para el cerebro, actúa como antioxidante, como antiinflamatorio, tiene un papel protector cardiovascular, es decir, cada vez comemos menos pescado azul, las nueces pues está muy bien, es una buena fuente, la soja también, pero soja en nuestra cultura se consume poca, y bueno, y luego sí que tenemos las semillas de lino, chía y cáñamo, pero que tampoco,
que sí que nos aportan omega 3 vegetal, pero que tampoco nos aportan las cantidades que necesitamos. Entonces ahí... Que aquí, perdona que te interrumpa, muy dime. importante decir, que seguro que lo iba a mencionar ahora, pero por si acaso, que estas semillas hay que triturarlas para absorber ese Exacto. omega 3, que si no, Exacto. Que salen si no, igual no nos que sirve. entran. Que veo Exacto. mucha gente que... Yo tengo un amigo que iba con la bolsa de chía en la mochila y decía, mira, le añado la chía a las cosas. Digo, no, porque eso está saliendo igual, tienes que llevarla, Sí. bueno, tienes que tenerla molida en casa, ¿no? Que yo lo que recomiendo muchas veces es muélela tú casera, aunque hay mezclas ya hechas, ¿no? Pero la puedes moler tú, la guardas en un tarrito de cristal, importante que sea un tarrito de cristal y oscuro, o si tu congelador está oscuro, la metes en el congelador. Entonces, siempre tienes eso ahí, ¿no? Y te metes una cucharada por lo menos diaria, mínima, Sí. de esa mezcla. Y ya tienes ahí como algo, aunque sea vegetal y no es lo mismo. Sí, claro, o sea, siempre contribuye. Entonces, con el tema del omega 3, si no alcanzamos las cantidades necesarias, yo soy muy partidaria de la suplementación, de ir haciendo tandas de suplementación. No hace falta estar tomando omega 3 toda la vida, pero bueno, pues haces tus 3-4 meses, descansas un mes, 3-4 meses, descansas un mes, y en tu alimentación procura incluir fuentes de omega 3, porque es verdad que, bueno, pues tiene este poder antiinflamatorio. También en la transición a la menopausia tendemos a una inflamación crónica de bajo grado, también por esa falta de estrógenos. Entonces, valorar la suplementación en este caso considero que es muy acertado. Y luego tendríamos... Totalmente de acuerdo. Con el tema que comentaba de la sequedad vaginal, tenemos el omega 7, que es otro tipo de grasa, que esta sí que no está muy presente en los alimentos, pero que no necesitamos mucha y que hasta que entramos en la transición a la menopausia, bueno, pues tampoco nuestras mucosas, y gracias al estrógeno y demás, bueno, pues están bien. Pero lo que se ha visto es que puede ser una buena suplementación para los casos de sequedad vaginal o de sequedad de mucosas. Y aquí en este caso estaríamos hablando del aceite de espino amarillo, que es un frutito que es muy rico en omega 7 y en casos de sequedad vaginal suele funcionar muy bien. Entonces, en este caso sí también podría ser recomendable utilizar la suplementación en este caso. Totalmente de acuerdo. También es el espino amarillo el que más utilizo en estos casos. Además que funciona maravillosamente. Muy bien. No tiene efectos o sea, es súper seguro y además también lo hay en crema, ¿no? Entonces, a veces cuando hay tanta sequedad, que lo ideal es hacerlo oral, porque al final ya sabemos eso, que si queremos que esté sistémico tiene que ser oral, ¿no? Pero como coadyuvante, hacerlo también a nivel vaginal puede ser una ayuda importante pues en este tiempo, ¿no? Y también la vitamina A, ¿no? Al final, que para la pared de la mucosa es esencial. Sí. O sea que totalmente. Con lo cual, de bueno, acuerdo. Amigas, consumid grasas sanas. Sí. O sea, no tengáis miedo a las grasas, ¿vale? Yo, sí, cada vez más lo mismo, ¿no? Pensar siempre en el plato. Y aunque, menos mal que por lo menos cocinamos con aceite de oliva, eso no es suficiente. Igual que el huevo cocidito no es suficiente, el aceite de oliva no es suficiente. Metamos más grasas en nuestro día a día, que de verdad no es el enemigo, y además también nos sacian. O sea, que es que si tú te tomas piensa en si te tomas un yogur light, rosita, de estos sin grasa, no sé qué, que encima lleva azúcar, o te tomas un yogur griego. ¡Oh, qué bueno! Que claro, es que ¿por qué privarnos de ese placer y que encima nos va a tener saciada toda la mañana? Son grasas buenas para nuestro cuerpo, o sea que más grasita de la buena para nuestro cuerpo. Vale, antes de que pasemos a una parte que quiero preguntarte sobre la suplementación, el ayuno y ciertos temas, no sé si hay algún micronutriente esencial, obviamente todos, ¿no? Pero alguno así que diga, ay, este es el que más me encuentro en deficiencia, o este es súper importante en esta etapa. En realidad hay varios nutrientes que hay que prestar atención durante esta etapa, precisamente por lo que comentábamos antes, porque las mujeres llegamos con tanto caos mental, tanto caos de alimentación, alimentario, de dieta, de esto sí, esto no, este nutricionista dice esto, este nutricionista dice lo otro.
que bueno, yo deficiencias como tales no me he encontrado, pero sí que bueno, pues cierto riesgo de decir, ostras, ojo con esto porque a lo mejor no estás consumiendo suficiente hierro o suficiente B12. Entonces igual aquí tenemos que, si con la alimentación, si con la dieta no podemos llegar por el motivo que sea, entonces tendremos que pensar en la suplementación. Con lo cual, por un lado, el tema del hierro, sobre todo en la transición a la menopausia, los años previos a la menopausia, donde el ciclo menstrual se acorta, es decir, lo tenemos más seguido y perdemos más sangre, con lo cual hay más riesgo de deficiencia de hierro, que fue, o sea, mi experiencia fue esa, ¿no? De darme cuenta que estaba ahí porque me encontraron un hierro bajito en unas analíticas. Con lo cual, buen consumo de alimentos ricos en hierro, animal y vegetal si somos vegetarianos o veganos, y hacer unas buenas combinaciones, ¿no? Eso es muy importante con la vitamina C para que se absorba bien y demás. El tema del calcio. El calcio también aumenta las necesidades, con lo cual también tomar lácteos, si nos gustan los lácteos, de vaca, de cabra, o si no, soja. Yo soy más partidaria de la bebida de soja y del yogur de soja enriquecido con calcio, porque al menos tenemos también la proteína y tenemos los omega 3. Y bueno, luego hay muchísimos alimentos, muchos más alimentos, que es el brócoli, que es la legumbre, frutos secos que son ricos en calcio. Es decir, prestar mucha atención al calcio. Con el tema del hierro, como hay esta tendencia también a reducir el consumo de alimentos de origen animal, que yo también soy muy partidaria, pero hay que hacerlo bien. Y me encuentro muchas mujeres que, no, yo soy flexitariana, entonces dices, vale, pero te pones a analizar la alimentación, entonces pues eso, igual hay riesgo de bajo consumo de vitamina B12 y de zinc y de hierro, que todo eso va asociado, ¿no? El tema del omega 3, con lo cual, bueno, ahí a mí sí que me gusta prestar atención a estos nutrientes, la vitamina D también, el magnesio también, súper importante. Si quieres, cuando hablamos de suplementación, hablamos del magnesio, que para mí es uno de los básicos. Pero bueno, aquí también va a depender mucho del caso y de si aparecen o no o si hay síntomas asociados, ¿no? Pero yo lo que más me suelo encontrar son mujeres que a lo mejor tienen la vitamina D baja. Sí. ¿Vale? Y con el tema del hierro y el calcio andan ahí. Sí, y totalmente. Y el hierro, muy importante, chicas, cuando os hagáis una analítica, que no miren solo el hierro, que miren la ferritina, que son los depósitos de hierro, ¿no? Porque a veces el almacén. El almacén, a veces nos miran el hierro y es el hierro que está por la sangre circulante, bien, pero de repente miramos la ferritina y está por los suelos. Entonces, tenemos un virus, lo que sea, va a tirar de ahí y no hay. ¿Qué pasa? Pues se monta ahí un caos, ¿no? Entonces os animo a que vayáis a vuestro médico y le pidáis, por favor, que os mire la ferritina también, muy especialmente si tenéis síntomas, si sospecháis, ¿no? Si tenéis caída del pelo, mucha ojera, cansancio, palidez, etcétera, etcétera. Pero aunque no tengas mucha sintomatología, recomiendo mirarlo porque me encuentro que en la grandísima mayoría de los casos está por debajo de 50, 70, que sería el óptimo. Ni siquiera el valor que te dicen en analítica, que es 30, ¿no? Entonces, súper recomendable. Y es que con el hierro nos pasa muchísimo, porque además tomamos mucho café, muchos lácteos, muchas cosas que encima nos previenen de absorberlo, ¿no? Entonces, es verdad que el hierro es de las cosas que más nos encontramos, y también que veamos si lo estamos absorbiendo a nivel estomacal, ¿no? Pero bueno, que eso es otro temón que no podemos entrar ahora, pero que lo tengan ahí, ¿no? Que lo observen, si tienen también temas digestivos, pues que piensen que puede ser por ahí que no sea suficiente, que a lo mejor lo estás consumiendo bien, pero no lo absorbes. Entonces, que lo miren. Y eso me lleva a la parte de suplementos, que obviamente no vamos a hablar de todos porque al final esto es una alquimia, ¿no? Hay muchísimas cosas que podemos hacer para muchísima sintomatología, para muchísimos casos, que obviamente aquí no vamos a entrar en detalles, pero a lo mejor decir 2 o 3 generales, ¿no? Como has mencionado, el omega, la vitamina D, el magnesio, ¿no? Algunas cosas que son clave. Sí, pues mira, dentro de la suplementación, a mí me gusta, bueno, la podemos distinguir en dos tipos. Tenemos lo que serían los nutrientes, ¿no? Pues vitaminas y minerales, y luego tendríamos la fitoterapia.
A nivel de nutrientes, bueno, pues ya hemos hablado de los omega 3, yo creo que es muy interesante el tema de, ¿no?, hacer suplementación de omega 3, sobre todo si vamos justitas ahí con el tema del pescado y demás. El magnesio, para mí ha sido el gran descubrimiento, el magnesio. Ha sido como descubrir América. Sí. Igual. Sí. A ver, una de los, no, dentro de los síntomas de la menopausia nos podríamos ir agrupando, ¿no?, en diferentes grupos o categorías, y uno de los grupos o de los síntomas son los síntomas cerebrales, síntomas relacionados con el sistema nervioso, ¿vale? Aquí entrarían pues que si los sofocos, el insomnio, todos los cambios de humor, los problemas de memoria, el cansancio, la fatiga, y ahí el magnesio tiene mucho papel, mucha función. De hecho, bueno, pues con lo que es pues con los problemas de sueño, con los cambios de humor, con los sofocos, la combinación de magnesio con taurina, glicinato de magnesio con taurina, funciona muy bien. La B12, claro, la B12 también está muy relacionada con los síntomas con los síntomas cerebrales, con estos síntomas del sistema nervioso, y si estás un poco pues así como más cansada, más fatigada, puede ser pues que una suplementación, una tandita también, a mí me gusta hablo de tandas, ¿no? Como 3 o 4 meses. Solo por fase. O sea que... Sí, bueno, eso, por fases. De B12 te puede venir bien. El coenzima Q10 también me gusta mucho porque actúa directamente a nivel mitocondrial, ¿no?, que es donde se produce la energía en la célula. Entonces, eso, magnesio con taurina me gusta mucho, el coenzima Q10 y la B12 y el omega 3. Y la vitamina D, yo la vitamina D la recomiendo en invierno. Aunque bueno, es verdad que aquí en España, pues por cómo inciden los rayos solares, tampoco es que produzcamos grandes cantidades de vitamina D a nivel de la epidermis, pero bueno, sí, yo creo, si hacemos una buena suplementación durante el invierno y luego ya en verano, pues que ya nos exponemos un poquito más al sol y demás, hacemos esa exposición unos minutos, ¿no?, pues 15-20 minutos sin protección solar durante la mañana, pues nos puede ayudar a mantener esos niveles, ¿no? Son los suplementos con los que más trabajo, así como a nivel general para la sintomatología. Luego, pues depende de casos, pues ya puedes ir a temas más concretos, ¿no? Y a nivel de nutrientes iría por ahí. Luego, a nivel de fitoterapia, bueno, pues ahí también va a depender un poco de la sintomatología. Donde más se utiliza será el tema de los sofocos, y aquí podríamos hablar de la cimicifuga racemosa, que también ha mostrado que tiene muy buena función, ¿no?, para ayudar a los sofocos. Y luego están los famosos fitoestrógenos o la isoflavona de soja. Diferencias, bueno, pues que los fitoestrógenos para mujeres con antecedentes de cáncer de mama, a mí me gusta ser cauta y prefiero no recomendarlo. La cimicifuga se ha visto que se puede consumir por mujeres con antecedentes de cáncer, con lo cual, bueno, iríamos por ahí. Pero a mí me gusta más empezar primero, antes que utilizar fitoterapia, dependiendo de los síntomas, obviamente, empezar más a nivel nutricional, y si eso no funciona o no es suficiente, junto con lo que llamo el plan básico de revertir la resistencia a la insulina, evitar el consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? El alcohol y los picantes con el tema de los sofocos. El alcohol para todo. Sí. Practicar ejercicio de fuerza, descansar bien, o sea, sería el pack básico. ¿Vale? Total. Y después ya iremos a la fitoterapia, ¿no? Que totalmente, como decía, y es que además hay un montón de cosas interesantes, ¿no? Sí, bueno, luego podéis entrar ahí. El no sé qué, los cosas, como que hay un mundo increíble de el oportunidades azafrán, que o sea, está saliendo un montón de eso, de fitoterapia y de herramientas, digamos, que tenemos, ¿no? Al final, exacto, muy interesantes. Pero la base es la base. La base es la base, la base es la base, o sea, totalmente. Si los cimientos, la estructura de tu casa no son sólidos y no están fuertes, a la que le pongas un cuadro bonito, se te va a ir la pared abajo. No te va a servir de nada ese cuadro bonito. Entonces, primero bases sólidas, estructura sólida y fuerte. Totalmente. Y me gustaría hablar también, ya que hemos hablado de la resistencia a la insulina, ¿no?, del ayuno, porque sí. es verdad que el ayuno
mínimo de 12 horas es muy interesante para todos, o sea, sería lo mínimo que deberíamos hacer, ¿no? Pero que yo, por ejemplo, que trabajo mucho con la parte de fertilidad, ¿no? De ciclo menstrual, de tal, es verdad que ahí desaconsejo hacer ayunos muy largos según en qué situaciones, porque al final pueden afectar o no a nuestra ovulación, etcétera, pero si hay un momento idóneo para hacer ayuno, siempre que no aumente el estrés y que se haga de una manera flexible, es ahora, ¿no? Que además yo creo que hoy compartías algo sobre ese tema y mira, justo. Sí, a ver, creo que también, a ver, paréntesis o contexto, se nos ha ido un poco la olla con el tema del ayuno, el ayuno intermitente, es decir, esto es como el ser humano, como somos de extremos, cuando algo se pone de moda, es como todo el mundo a eso sin plantearnos y cuestionarnos las cosas. Vamos a ver, creo que es muy importante primero diferenciar lo que es el ayuno fisiológico. Tú cenas, te vas a dormir, te levantas por la mañana, haya habido un ayuno, yo lo llamo, bueno, no, yo no he encontrado este término así, ¿no? Pero es el ayuno fisiológico, es el ayuno normal de cenas y te levantas y desayunas. Pues ese tiempo, ¿vale? Ese tiempo de ayuno, primero, ¿cómo es? ¿Es corto? ¿Es largo? ¿Qué has cenado? ¿Qué has desayunado? ¿Vale? Ahí es donde, por ahí tenemos que empezar, antes de empezar a pensar que si hago ayuno intermitente, que si 24 horas, que si el 5-2, el 16-8, o sea, primero, ¿cómo es tu ayuno fisiológico? ¿Vale? ¿Qué estás cenando? ¿Qué estás desayunando? ¿Y cuánto tiempo pasa entre la cena y el desayuno? Para mí lo importante es que como mínimo, idealmente esas 12 horas, 12, 14 si puede ser, si puedes alargar un poquito más, pero mínimo, vale, 10, no menos. 12 ideal, para mí sería esas 12 horas, ¿vale? Y primero trabaja bien tu ayuno fisiológico. Ese sería el ayuno nocturno. Luego tendríamos el ayuno también fisiológico entre comidas, que es lo que pasa entre el desayuno y la comida y entre la comida y en la cena. ¿Cuántas horas pasan ahí? Se ha puesto muy de moda el snacking, el picar entre horas, ideas de snacks saludables, ideas de snacks sin azúcar, de no sé qué, pero al final estamos haciendo flaco favor a nuestro sistema digestivo y sobre todo en la transición a la menopausia porque los estrógenos, de nuevo, y la progesterona tienen una función, un papel en la salud digestiva. Y cuando eso desaparece, nuestro sistema digestivo necesita readaptarse. Incluso se ha visto que puede cambiar la microbiota y es una microbiota que es más parecida a la microbiota de los hombres, con lo cual tenemos que cuidar nuestro sistema digestivo. Y el ayuno, o sea, que no es otra cosa que dejar espacios de descanso entre comidas, no es otra cosa, es muy importante. ¿Y por qué es importante? Por un lado, mejora la salud intestinal porque activa lo que se llama complejo migratorio motor, que son unos movimientos que no notamos, pero que se ponen en marcha a las 2 horas más o menos de haber comido. El sistema digestivo pone en marcha este mecanismo de limpieza. Es como una autolimpieza, es como si pasara el camión de la basura. Exacto, es como si fuera el camión de la basura, los barrenderos que van limpiando esos restos que siempre quedan después de haber comido. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, nuestro intestino está formado por lo que se llama las famosas microvellosidades, ¿no? Es como un montón de pliegues y entre esos pliegues queda comida, quedan restos de comida. Si eso no se limpia, esos restos de comida pueden fermentar por las bacterias que hay en el intestino, puede favorecer el crecimiento de bacterias que no son tan buenas para nosotros y al final acabamos con, es que llego al final del día con una tripa súper hinchada, es que me tengo un montón de gases, es que no me sienta fatal la comida. Claro, no estás dando tiempo a que tu sistema digestivo se limpie. Eso por un lado, con lo cual muy importante dejar esas 4 o 5 horas entre comidas. Por otro lado, cuando hacemos un desayuno, comida y cena que son suficientes, que están bien planteados con su proteína, sus vegetales, sus hidratos bien pensados, bien planteados, no tenemos hambre entre horas, no comemos y al no comer estamos controlando mejor esos picos de glucosa y esa insulina, con lo cual estamos ayudando a revertir y a prevenir la resistencia a la insulina.
Con lo cual, yo que he sido de las 5 comidas al día, me enseñaron cuando estudié en la facultad, las 5 comidas al día, bueno, pues creo que ahora no es la mejor estrategia. De nuevo, puede ser que en tu caso concreto sea necesario hacer pequeñas ingestas o repartir lo que comes durante el día en más ingestas, ¿vale? Puede ser, pero eso ya es lo que tenemos que valorar en consulta. Pero como consejo general, mejor 3 comidas bien estructuradas, bien planteadas y dejar pues unas 12 horas entre la cena y el desayuno. Totalmente, y que al final, bueno, esta flexibilidad metabólica, ¿no? Lo que hace que podamos pasar tantas horas sin comer, se entrena. Entonces, si ahora mismo estás haciendo 7 comidas al día, pues no vamos a pasar a hacer una al día, ¿no? Poco a poco, pero es vital. O sea, es que no tenemos que estar todo el día comiendo, nuestro sistema digestivo no tiene que estar siempre funcionando, nuestra glucosa y la insulina, como tú decías, no tiene que estar siempre teniendo picos, ¿no? Yo hice un curso de nutrición en el que me hacen preguntas todos los meses y todos los meses la pregunta que más se repite es si ya sabemos que dices que lo mejor es 2 o 3 comidas al día, pero si tenemos que hacer snacks, pues pero que no, que 2 o 3 comidas. ¿Sabes qué pasa, Lola? ¿Sabes qué es lo que creo? Le tenemos un miedo a pasar hambre atroz. O sea, ya no solo es el miedo ese ancestral, ¿no? Que o sea, tenemos obviamente el ser humano, los animales, tenemos que comer, ¿no? Y tenemos como nuestros genes ese gen ahorrador de cuando ha habido épocas de hambruna, de pocos recursos, pues cómo almacenamos esos recursos en el cuerpo. Pero es que vivimos en un mundo de abundancia alimentaria. No te vas a morir de hambre. No pasa nada porque llegues a la cena con hambre. Claro. A la media hora vas a tener tu cena hecha. No hace falta que te atiborres a frutos secos, aunque sean sanos, o aceitunas, aunque sean sanas, o a patatas fritas, me da igual. Vas a comer y vas a comer una comida sana que te vas a hacer tú. O sea, yo es que cuando me di cuenta de eso fue como, es que la gente tiene miedo a pasar hambre, es que no vas a pasar hambre. Y que seamos flexibles. Y que Exacto. tenemos ahí establecido, yo a veces desayuno lenteja. O sea, es que tenemos el desayuno, comida, cena. Es verdad que hay gente que, bueno, por su forma, su estilo de vida y tal, no tiene tanta flexibilidad, pero yo a veces digo, no, si tú llegas por la tarde y de repente tienes ese pico, si no cenas temprano y tienes ese pico de hambre que entra por la tarde, como incluso ansiedad, cena, ¿por qué no cena? No empiezas a picotear un puñado de esto, un puñado de... Ponte un cenorrio, pero buenísimo, súper abundante, digo, te vas a ir saciado a la cama y ya está, en vez de, ahora un snack, después otro snack, encima llegó la cena ya mal y tengo y no como bien, o sea que totalmente. Ay, bueno, nos estamos acercando ya al final, me quedan cositas ahí pendientes que me encantaría hablar, pero súper corto. A mí también, y estoy atenta al tiempo por eso, porque se me está haciendo corto y siento que hemos tocado todo por encima y que hemos dado un montón de consejos súper valiosos, pero que aún así es que nos quedan millones de cosas con las que profundizar, pero bueno, ya haremos la parte 2 y ya nos meteremos cuando quieras, más, yo encantada. Eso, ya nos meteremos más en estas cosas así friki que nos gustan, ¿no? De la suplementación, tal, o ciertas cosas que podemos hacer para estar mejor, ¿no? Antes de despedirnos, quería hacerte 2 preguntas que siempre hago, ¿vale? Que no tienen por qué tener que ver absolutamente nada con el tema, ¿vale? Si tuvieses que recomendar un libro, no tiene que ser sin presión, ¿vale? No tiene que ser el mejor libro de la historia, puede ser uno que te hayas leído en la playa esta semana, un libro. Mira, cuando me hacen esta pregunta, siempre pienso en el mismo libro, además es que mira, lo tengo aquí. Lo tengo en inglés, pero está en castellano, ¿vale? En inglés es The Art of Happiness, es el arte de la felicidad, que es del Dalai Lama y Howard Cutler, que es un psiquiatra, que me gustó mucho porque aúna lo que es la filosofía del budismo, y no tiene nada que ver con la nutrición, con la ciencia, ¿no? La ciencia de la mente, de la psiquiatría y cómo, bueno, pues... los budistas no estaban tan alejados de lo que dice la ciencia, y es un libro muy bonito
que bueno, a mí en una etapa importante de mi vida donde estaba muy bajita de ánimos me ayudó mucho, ¿no? Como un poco a entender muchas cosas, con lo cual es un libro que me gusta mucho recomendarlo porque, bueno, a mí me abrió mucho los ojos. Qué bonito, me encanta, me encanta. Yo me lo leeré también porque además estoy en ese proceso, ¿no? de aunar ciencia y espiritualidad, porque creo, y todo lo que hay detrás, y creo Pues que te van gustará. absolutamente de la mano, así que seguro que me encanta. Y por último, un ejercicio práctico, pues que hayas descubierto hace poco, o que hagas a diario, o algo que recomendarías, ya te digo, no tiene que ser relacionado con el tema. Como un hábito, algo así. Sí, un hábito, dirías. algo así, algo que haya... mira, he descubierto baile de salón, yo qué sé, lo que sea que te gustaría recomendar. Pues mira, hace poco, yo que estoy muy metida, pues bueno, aquí cada una pues, tenemos nuestros negocios, ¿no? Y que queremos ahí como hacerlos crecer. Yo siempre he tenido mucho miedo al dinero, ¿no? Trabaja mucho la mentalidad de abundancia. Y llevo una época anotando en una libretita todas esas cosas buenas que me pasan a nivel de mi emprendimiento, de mi negocio, un poco para ir, bueno, pues, ¿no? Convenciéndome, sí. Porque claro, aquí todas tenemos nuestra mochilita, amigas, por supuesto. ¿Vale? Aquí todas tenemos nuestra mochilita. Y bueno, pues como un poco para empezar a poner más el foco en lo bueno que me está pasando con mi proyecto, con mi negocio, y no tanto, que es la tendencia que tiene nuestra mente de ir siempre a la parte negativa, a lo malo, a lo oscuro. Y es un ejercicio que lo estoy haciendo con mi emprendimiento, pero que antes hacía con mi vida, ¿no? El tema este de los agradecimientos un poco y de escribir lo bueno que me pasaba, pues ahora lo estoy poniendo muy en foco con el emprendimiento. Y esto, por ejemplo, yo se lo recomiendo a veces a mis clientas con la alimentación y con su estilo de vida. Apunta lo que estás haciendo bien, lo que te está yendo bien, un poco para que la mente se nos vaya más a la parte positiva. O sea, que este ha sido como mi descubrimiento y que os recomiendo que lo hagáis porque la verdad ayuda mucho a ampliar la mirada de la vida. Sí, me encanta porque yo lo hago como estilo de vida, o sea, todos los días hago mi diario de gratitud por las mañanas, pero es verdad que no lo hago tanto para la parte de negocios y tal, y creo que me va a ayudar también porque siempre entramos en esa tendencia, ¿no? De siempre quiero más, siempre me falta esto, tal, y a veces se nos olvida mirar dónde estamos, ¿no? Mira, estamos aquí en mi podcast hablando contigo, que es todo un honor, o sea... Y a veces lo damos como por sentado, ¿no? Así que yo creo que lo voy a empezar a hacer también. Muy bien. Y así que por último, ¿dónde te encontramos y cómo pueden nuestras chicas trabajar contigo? Pues mira, me podéis encontrar en Instagram, que es donde estoy más activa, como Raquel.Bernácer, y en mi página web, raquelbernácer.com. Ahí tenéis, bueno, pues podéis contactar conmigo, podéis ver cómo trabajo y demás. Y luego en la newsletter, tengo una newsletter que envío todos los domingos, la carta a mis mujeres amigas de la menopausia, donde hablo de menopausia, hablo de mi proceso, de procesos de clientas, de mujeres con las que trabajo, de cosas que descubro, artículos que leo, porque bueno, o sea, llevo un año en esto, o sea, no me considero para nada experta, o sea, yo todavía sigo aprendiendo mucho, lo que pasa que me gusta, a medida que voy aprendiendo, compartirlo con el máximo de mujeres posibles, porque creo que lo que hemos dicho antes, ¿no? La información es poder y estar empoderadas para tomar esas decisiones que al final poder decidir para mí es la libertad, ¿no? Entonces creo que eso es clave. Qué bien, pues muchísimas gracias. Dejaré los detalles que has dicho de Instagram, etcétera, en las notas del podcast, ¿vale? O sea que si no os habéis quedado con ello, iros a las notas que las tendréis ahí. Y nada, Raquel, un placer y muchísimas gracias. Y a todas vosotras que nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a ti, Lola. Ha sido un placer compartir este rato contigo. Un beso.